¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe, se escucha. Bueno, ¿más o menos me están siguiendo o muy denso el tema? ¿Tienen dudas, consultas? Chicas. Sobre Lautaro, que medio que entré recién, dudas sobre No, esta sobre lo que unidad. estamos viendo, lo entienden, se entiende a dónde apunta esto, cuál es el objetivo del Ministerio de Economía en desarrollar un sistema de cuentas nacionales, qué información aporta, qué les aporta a ustedes como estudiantes en entender cómo se arman determinados datos y demás. Más o menos lo van siguiendo. Sí, sí, yo hasta ahora, sí, por una cuestión de ir viendo el tema de... Nunca vi macroeconomía y cuentas nacionales, ¿no? Hasta ahora no vi nada, pero venía leyendo y está más o menos dentro de lo que más o menos me imaginaba. Bien, el resto, Sí, se va entendiendo. bueno. Sí, profe, se va entendiendo. Acá hay un concepto, digo, que es, digo, esto tiene, ustedes cuando vayan al texto van a ver infinidad de desagregados, infinidad de variables, formas de medirlo, digo, con retención de impuestos, sin retención de impuestos, con transferencias, sin transferencias, digo, hay un desagregado muy importante de todo este análisis. Yo les estoy dando el pantallazo general. Después ustedes van a ir viendo que esto tiene múltiples variables, múltiples formas de análisis, distintos datos y demás. Lo que sí es, digo, esto que está acá, digo, el esquema global o como esquema global, esta idea de medir el crecimiento de la riqueza nacional de un país, eh, podemos pensarlo con el esquema que hablábamos recién, digo, una riqueza nacional de apertura más una determinada inversión da un resultado, digo, un resultado que es una riqueza nacional de cierre, ¿no? Que es un poco lo que está expresado en estas fórmulas. Lo mismo pensado desde el análisis de una riqueza nacional de apertura más el ahorro da una riqueza nacional de cierre. Cada una de estas cuentas arroja información importante para evaluar la situación económica de un país, es decir, arroja información sobre lo que ya definimos como agregados económicos. Lo que hace el sistema de cuentas nacionales es integrar, digo, unir todos estos agregados económicos en un marco de consistencia, ¿sí? Que permita hacer análisis diversos sobre el sistema económico y a su vez contar con una visión panorámica, ¿sí? Digo, estamos hablando de un esquema que tiene diversas partes, diversos momentos, diversos actores que intervienen. Cada uno de estos puntos, ¿sí?, genera un dato macroeconómico. Lo que hace el sistema de cuentas nacionales es tratar de darle conexión, variabilidad, coexistencia a todas estas variables macroeconómicas. El problema que tiene por lo general el periodismo económico y la discusión sobre las variables macroeconómicas es partirlas y analizar correlaciones entre dos variables, ¿sí? Y tratar de mostrar o de explicar resultados o comportamientos solo considerando dos o tres variables, ¿sí? Entonces, lo que nosotros buscamos es que a partir de que ustedes tengan el conocimiento y la visión de todas las variables, eviten caer, digo, en afirmaciones eh, axiomáticas, digo, en afirmaciones comunes y demás, ¿sí? Que puedan pensar los problemas económicos y puedan pensar las decisiones económicas con la mayor cantidad de elementos posibles, ¿sí? Eh, sigamos un poquito más. Un poco acá está traducido, digo, qué es lo que nos arroja, qué información nos da a conocer la producción de bienes y servicios. Bueno, nos da información sobre el Producto Interno Bruto de una economía. ¿Qué información nos da la cuenta de generación y distribución del ingreso? Bueno, nos da información sobre la distribución funcional, cómo se reparte la torta, qué sectores se están acumulando, qué sectores perdieron en determinado momento de la Argentina, qué sectores
acumularon mayor riqueza, ¿sí? Si yo puedo analizar sectores institucionales, como veíamos en la clase pasada, puedo ver el sector de la construcción, puedo ver el sector financiero, puedo ver el sector comercial, puedo ver el sector del turismo, puedo ver el sector financiero, bancario, puedo ir mirando cómo le va yendo y cómo le fue a cada sector en relación a esa cuenta de la generación y distribución del ingreso. Y por supuesto ver la situación de los trabajadores en cada momento de la Argentina. En relación al uso del ingreso y el capital, bueno, da información sobre las características del proceso de acumulación en un país, ¿sí? Si ese proceso de acumulación, primero si existe, y si ese proceso de acumulación es de acumulación financiera o es de acumulación de capital. Y la cuenta financiera arroja información sobre cuestiones como por ejemplo sobre el endeudamiento público, las reservas y demás. Para poder sostener, esquemas de generación del ingreso, poder sostener inversiones determinadas, poder sostener el funcionamiento de determinadas empresas, se requiere en muchos casos financiamiento. Si la cuenta que nosotros vamos viendo y vamos a ir analizando no alcanza, ¿sí?, para financiar determinadas situaciones, se requiere financiamiento externo, por ejemplo, endeudamiento. La semana pasada creo que el expresidente habló de que los recursos solicitados al Fondo Monetario Internacional habían sido para sostener y evitar la huida de los bancos en Argentina. Bueno, eso es toda una definición, ¿sí? Es toda una definición en relación a cuáles son los sectores que obtuvieron financiamiento del principal endeudamiento que tiene hoy la Argentina, ¿no? Y qué es lo que se buscaba en algún sentido de esa definición. Después uno puede discutir el uso de esos recursos, pero hay definiciones que a veces están pensadas en esa dirección. Sigamos un poco. Esto lo digo yo, pero el sincericidio que se mandó Macri fue pagarle a los bancos comerciales para que fuguen toda la guita, porque en definitiva, si lo analizamos, la deuda privada se pudo renegociar, ahora con el FMI no se puede renegociar nada. Sí. También hay una característica que es importante, que es la característica cualitativa, ¿sí?, más allá de las cantidades, la característica cualitativa de la deuda, ¿sí? Nosotros vimos en las distintas partes de la materia que uno podía obtener financiamiento tanto externo como financiamiento nacional. Hablamos de los bonos, hablamos de las letras que pueden emitir las empresas, hablamos de préstamos, fuimos viendo todos esos temas. Nosotros ahí lo que siempre podemos ver es si es financiamiento en dólares o es financiamiento en pesos, ¿no? Entonces, sí, ¿para qué se va a usar también? Porque supuestamente si vos me decís, bueno, lo usaste para aumentar las reservas del Banco Central, lo usaste para traer innovación en tecnología o mejorar el aparato productivo, bueno, qué sé yo, desarrollar la industria. El tema es que esa plata se fue en fuga, y no te sirvió de nada, es como que te la patinaste, y no mejoraste nada. Más que nada fue para financiar los créditos que habían pedido, porque habían pedido crédito a menos de un año o a 2 años. No, y el tema es que las LEVAC fue como la bicicleta financiera de Martínez de Oz, porque lo que hicieron esto de las LEVAC, muchos, y esto de no tener restricciones de moneda extranjera, era que muchos pedían préstamos afuera, venían, lo cambiaban en pesos, los depositaban, te daban unas tasas extraordinarias, después iban, canjeaban otra vez por dólares y se iban otra vez. Y esa diferencia, por ejemplo, ponías 10 millones, en un año te llevabas 16, esos 6 millones los terminaba pagando el Estado. Bueno, lo que es importante es entender que ese financiamiento, ese fondeo, no es lo mismo que sean dólares que sean pesos, ¿no? Un poco lo que se le cuestiona al gobierno de Cambiemos, y lo que cuestiona el gobierno de Cambiemos al gobierno de Cristina es, el gobierno de Cambiemos dice: nosotros
no incrementamos el volumen de la deuda. Lo que dice, la deuda que ya existía era altísima cuando nosotros llegamos. Lo que dicen del otro lado es, ustedes cambiaron la característica cualitativa de esa deuda, la dolarizaron. ¿Se entiende? Entonces, en términos de volumen, digo, si vos lo pasás a pesos, en algún sentido, capaz que los volúmenes son equiparables. O incluso puede ser que una cuenta te dé que la deuda que existía cuando llegó Macri al gobierno era mayor. No sé. Sí, pero vos no tenés la máquina de dólares. No Lo que podés emitir dólares. tiene detrás la discusión sobre la característica cualitativa de la deuda externa es en qué estás endeudado, ¿sí? Entonces, si tu deuda es en dólares, vos sabés que necesitas determinadas condiciones macroeconómicas, incluso mundiales, para poder obtener esos dólares y pagarlos y pagar esa deuda. Cuando vos estás endeudado en pesos, por más que haya un determinado volumen, el recurso es un recurso que vos lo conseguís internamente, ¿sí? Entonces, esa discusión es súper importante al momento de discutir el tema de la deuda externa. Hoy, claramente, la deuda externa argentina es no solo muy grande, sino también que es en dólares. Entonces, eso plantea determinados cuellos de botella, en tanto no haya ingresos de dólares que posibiliten ir cancelando esos vencimientos. Sigamos un poco más. Lo que vimos un poco sobre el final de la clase pasada, yo les mostré este análisis, ¿no? Vimos este análisis donde intentábamos llegar a un dato sobre la producción de un año determinado, en este caso era la producción de 2016, y entender que había sectores que aportaban a esa producción en distintas cantidades, ¿sí? Había sectores que tenían más peso, sectores que eran más marginales, y que había también una diferenciación entre la producción de bienes y la producción de servicios, ¿no? Esa idea que está en el análisis de las cuentas nacionales está sostenida y está fundamentada en el concepto de sectorización de la economía. ¿Qué quiere decir sectorización de la economía? Tengo un problema con el... Poder establecer e identificar distintos sectores institucionales. ¿Qué es lo que permite establecer distintos sectores institucionales? Bueno, ir a buscar la información ahí. ¿Sí? Si yo tengo identificado cuáles son los sectores institucionales de una economía, cuáles son las empresas que componen esos sectores institucionales, cuáles son los actores nacionales o provinciales que están interviniendo desde el Estado, tengo la posibilidad de levantar esos datos, ¿sí? Tengo la posibilidad de relevar esa información. Una sectorización sencilla es un poco la que venimos viendo, sociedades financieras, incluye a las sociedades que se dedican a la intermediación financiera y otras actividades, incluye a los bancos, ¿sí? Incluye a las cooperativas de crédito, incluye a las sociedades de bolsa, a las empresas de seguro. El Banco Central también pertenece a esta categoría. Nos permite diferenciar, ¿sí?, las sociedades financieras de las sociedades no financieras. Las sociedades no financieras incluyen las empresas privadas, las empresas públicas que producen bienes y servicios de mercado. Se definen por exclusión, o sea, son todas menos las financieras, ¿sí? Básicamente. Para poder ser catalogadas como sociedad, debe poder separarse a su propietario, ¿sí?, de la empresa. Eso lo habíamos visto también un poco en la parte de contabilidad privada, el concepto de que uno crea una sociedad financiera, la registra, ¿sí? Establece una sociedad, un ente que excede a los propios miembros de la organización. Las empresas son una determinada cantidad, ¿sí?, y están distribuidas por distintos sectores, o por distintas unidades institucionales. Entonces yo puedo ir y tengo un listado de cuáles son las sociedades no financieras vinculadas a la pesca, cuáles son las sociedades no financieras vinculadas a la construcción, cuáles son las sociedades financieras dedicadas a, no sé, a los activos de bolsa, cuáles son las sociedades financieras bancarias, ¿sí? E incluso esas sociedades no financieras o financieras tienen organizaciones que las nuclean, ¿sí? Eso lo habrán escuchado, por ejemplo, la Cámara Argentina de la Construcción, AEA, la Asociación Empresarial Argentina, la UIA, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Confederación Rural Argentina. Son organizaciones o supraorganizaciones que nuclean,
¿sí?, a muchas de estas organizaciones, de estas sociedades no financieras o financieras, ¿sí? Eso es un tema súper interesante y es bastante clave cuando uno ve, por ejemplo, las discusiones en torno a la política económica de un país, ¿no? La Unión Industrial Argentina dijo que, ¿sí? La Sociedad Rural Argentina dijo tal otra cosa. El ministro de Producción va a ser el titular de la Unión Industrial Argentina. Ese tipo de análisis, ese tipo de alianzas de gobierno también nos hablan sobre cuáles son los sectores que se van a intentar favorecer, ¿no? En el caso en el gobierno de Macri había actores que directamente era, por ejemplo, el caso del ministro de Energía era el dueño de una de las principales empresas petroleras y de distribución de combustible, ¿no? Aranguren, que era el dueño de la Shell. En este gobierno actual hay varios miembros del gabinete que están vinculados a la Unión Industrial Argentina. Bueno, también tuvieron un ministro de la sociedad rural, Echeverri. Claro, el ministro de Agroindustria era el titular de la sociedad rural. Bueno, eso también nos ayuda a veces a entender cuáles son los sectores que se van a intentar favorecer y quiénes son los sectores que ganaron en determinada discusión. Por supuesto, otro sector fundamental es el gobierno. En ese sentido, tenemos que entender al gobierno en sus tres niveles: gobierno nacional, provincial y municipal. Y entender que ese gobierno cumple determinadas funciones, impacta de determinada manera en la economía, ¿no? Por ejemplo, acá lo que dice es presta servicios a la sociedad, que pueden considerarse como servicios que no son de mercado, ¿sí? El servicio, como un servicio que no es de mercado, es el servicio de la seguridad, por ejemplo, la administración, ¿sí? Incluso la justicia, ¿no? Que exista todo un aparato judicial destinado a hacer justicia, o que está todo un aparato policial destinado a garantizar seguridad, son servicios que de alguna manera presta el Estado, en tanto no podrían ser provistos por el mercado, ¿no? Eso es una idea de la economía clásica y demás, que es la idea de que el Estado presta o interviene en la economía solo para cubrir aquellas funciones que el mercado no puede dar, ¿no? Por ejemplo, la seguridad. Por más que exista la seguridad privada, la estructura que brinda, no sé, la policía, digo, miles y miles de efectivos, o la estructura que brinda la justicia, con miles y miles de empleados, no podría ser cubierto por el sector privado. Y también está las funciones que tiene el Estado en los procesos de redistribución del ingreso, ¿sí? En los países donde el Estado tiene una participación muy chiquitita en la redistribución del ingreso, las transferencias como las que estábamos diciendo, AUH, asignación universal por hijo, impuesto a las ganancias, retenciones y demás, tienen muy poca participación, por lo cual la distribución del ingreso se hace o se piensa que se va a realizar en la esfera del mercado, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el contexto de las elecciones de este fin de semana, hay un candidato que expresa muy claramente la posición de reducir la intervención del Estado en todos sus ámbitos, ¿no? Uno pone la tele hoy y está Milei hablando de la necesidad de reducir las transferencias del Estado, de reducir la intervención, de reducir los impuestos, ¿sí? De reducir la carga del Estado. Bueno, ese discurso, ¿sí?, lo que busca es reducir la función del Estado en tanto redistribuidor del ingreso, ¿sí? Milei no dice que hay que reducir la policía, ni tampoco dice que hay que reducir la función del Estado en términos de la justicia. Lo que dice es, hay que bajar los planes sociales, hay que bajar las asignaciones, hay que bajar no sé, las transferencias, los planes de cooperativas, etcétera, etcétera. Pero tengamos presente que el Estado tiene más de una función en su intervención en la economía, ¿no? No es que aquellos que hablan de la abolición del Estado, ¿no?, el planteo de la abolición del Estado, bueno, perfecto, ¿quién va a garantizar la seguridad en todo el territorio nacional?
quién va a garantizar las fronteras, quién va a garantizar... El ejército. Bueno, pero digo, la abolición del Estado implica también la abolición del ejército, si uno lo Sí, lleva por eso a te digo, una el ejército discusión no tenés. Yo escuché igual lo de Milei es bastante tomado de los pelos, porque también Pero a le nosotros preguntaron por esos temas, le preguntaron por esos temas y dijo, no, que el juez tenía que ser privado y que la policía habló hasta de las veredas privadas, que vos tenías que pagar, y todo medio bizarro. Pero es interesante que esté tan claro, en este caso, un planteo que define determinadas cuestiones, ¿no? Sí, Para pero no tiene ni pie oponerse. ni cabeza. No se puede llevar eh, porque en ningún lado creo que se va. Ningún país, ni los países más liberales pueden llevar a lo extremo que pide él. Tan extremo no existe en ningún lado. bien. Así. Lo otro que está planteado es la cuestión de, el lugar de los impuestos, ¿no? Digo, el concepto de los impuestos tienen una función redistributiva. Esto lo vimos cuando les hablaba del impuesto a las ganancias, por ejemplo, y también tienen una función regresiva en algunos casos, como es el caso del IVA. ¿Sí? Eso es interesante para discutirlo. El IVA es un impuesto que es bastante regresivo en términos de que es universal, ¿sí? Y tanto los que viven en Capital Federal como los que viven en Jujuy, como los que viven en Tierra del Fuego, pagan el mismo 21% o el mismo 10,5% según los alimentos que sean, y eso es en algún sentido regresivo, porque aquel que tiene un ingreso muy alto está pagando el mismo impuesto que aquel que tiene un ingreso mucho más bajo, ¿no? Entonces, ahí también hay discusiones en relación a la función de distribución del ingreso. Más o menos lo siguen Belén, Ángel, Oriana. Sí, profe. Sí, profe. Lucas, Sí, profe. Marcelo. Veamos de avanzar un poco más. Otros sectores pueden ser considerados, esto es lo que tiene que ver con las organizaciones sin fines de lucro. Ahí hay algunas organizaciones como los partidos políticos, las ONG, las organizaciones religiosas, que también les vamos a dar un tratamiento en algún punto en el análisis de las cuentas nacionales, pero no son necesariamente los sectores de peso en este tipo de esquemas. Y el último sector, que es más el más importante de todos los que estuvimos viendo, tiene que ver con los hogares, ¿no? Los hogares están conformados por los grupos de personas que comparten no solo una misma vivienda, sino que también comparten ingresos, ¿no? Y esos ingresos pueden ser generados por la retribución a los factores, o sea, esos ingresos pueden ser generados por el trabajo que hace la persona de ese hogar, pero también pueden ser generados por lo que les decía antes, ¿no? Por transferencias, ¿sí? Y por esquemas de redistribución del ingreso, ¿no? Jubilaciones, esquemas de transferencias como la asignación universal por hijo y demás. Y los hogares, lo que vamos a analizar o lo que nos va a interesar es ver qué hacen esos hogares con ese ingreso. ¿Sí? Ver si esos hogares tienen capacidad de ahorro, ver si esos hogares compran productos elaborados, si compran productos de consumo final, si compran tecnología, si compran electrodomésticos, si compran materiales para la construcción, si contratan servicios de construcción o contratan servicios de esparcimiento, con servicios de comunicación, etcétera, etcétera. Se considera que los hogares participan en el proceso productivo cuando no se puede separar del propietario de la empresa, como por ejemplo en las empresas unipersonales, todos los que son autónomos, o en el caso de los productores agropecuarios, ¿sí? Que producen para el autoconsumo y tienen esa participación en el esquema. Entonces los hogares los vamos a trabajar siempre como perceptores de ingreso, pero también en algunos casos son productores y generadores de ingreso, en el caso de los trabajadores autónomos o en el caso de las empresas familiares, las cooperativas y la agricultura familiar. Cuando vamos a hacer el análisis, ¿sí? en función de qué ingresos tienen estos sectores de la economía, se puede dividir más o menos en en este esquema que está planteado en el libro. Se va a hablar de los asalariados, aquellos que reciben un ingreso producto de la remuneración,
vamos a hablar de empleadores y trabajadores por cuenta propia, aquellos que tienen un ingreso mixto, ¿sí? Tanto de empleadores como de la producción propia. Vamos a hablar del sector rentista, cuando el ingreso es proveniente de la renta, esto lo hablamos, alquileres, ¿sí? Posesión de tierras, etc. Y vamos a hablar de perceptores de transferencias, en aquellos casos que los ingresos sean provenientes de las jubilaciones, de las pensiones y demás, ¿sí? Entonces, este es un poco el esquema que nosotros empezamos a ver, digo, esto es enorme, ¿sí? Estamos yendo por todo, estamos buscando y barriendo todo lo que pasa en una economía e intentamos procesarlo e ir capturándolo en cada uno de estos lugares. Entonces, nosotros hablamos desde el punto de vista de la generación del ingreso, ¿sí? De la distribución del ingreso y también de los distintos tipos de ingreso que tienen esos sectores de la economía, como está un poco clasificado en este esquema. Todo esto son capturas del libro, así que después cuando vayan a leer el libro las van a ir encontrando y van a ir encontrando definiciones cada vez más profundas con mayor cantidad de información. Esto tiene que ver con una definición conceptual, más que nada para los que estamos del lado de los economistas, digo, de los que estamos del lado de tratar de levantar el dato, ¿no? De los que queremos levantar la información para procesarla y hacer un informe. Vamos a hablar de establecimiento, ¿sí? Cuando querramos ir a buscar los datos de los sectores de la economía, vamos a hablar, por ejemplo, de distintos establecimientos. Establecimiento es una unidad localizada en un lugar físico, donde se producen bienes y servicios, en una actividad productiva principal, ya sea para otros establecimientos como para la venta final. Los establecimientos son la unidad de relevamiento de los censos, de las encuestas realizados por los organismos de estadística para la construcción de indicadores. Los establecimientos se ordenan según la clasificación industrial internacional uniforme y poseen distintos niveles de agregación, lo que se denomina dígitos, dando lugar a distintos sectores de la actividad económica. Los establecimientos se agrupan finalmente en industrias. Y esto es un poco lo que estábamos viendo en la clase pasada. Digo, uno releva todos los establecimientos o hace una muestra de todos los establecimientos vinculados a la construcción para hablar de la industria de la construcción. Releva establecimientos vinculados a la explotación de minas y canteras para hablar de la industria minera, ¿sí? Y así uno va construyendo y va trabajando. Va a haber una oficina que se va a encargar de relevar los datos de la agricultura, va a haber otra oficina que se va a encargar de relevar los datos de la construcción, digo, va a haber distintos especialistas y distintos equipos que van a trabajar en el relevamiento de esos establecimientos. ¿Para qué trabajan en el relevamiento de estos establecimientos? Porque a medida que uno va construyendo y acumulando esos datos en distintas planillas y distintas bases de datos, tiene más chances, ¿sí? De poder construir este tipo de variables, ¿sí? Si yo quiero construir la variable producción de la economía argentina, y decir cuánto fue la producción de Argentina en un año determinado, necesito, ¿sí? Haber relevado todos esos establecimientos para poder consolidar un dato. No hay otra forma de hacerlo. Digo, no hay otra forma de sacar el dato de la producción de una economía sin un equipo de cientos de economistas buscando, procesando y trabajando en esa información. ¿Se entiende un poco más o menos a dónde vamos? ¿Cómo lo vamos llevando desde un esquema que es bastante genérico y bastante grande y amplio, como es el esquema, la síntesis conceptual del sistema de cuentas nacionales, cómo lo vamos bajando? ¿Sí? Le vamos bajando, hasta hablar específicamente de establecimientos industriales, hablar específicamente de tipos de ingreso, ¿sí? Y vamos desarmándolo un poco para entender desde dónde se levanta la información. Eso es un poco lo que me interesa que vayamos viendo. Digo, trabajamos con esquemas bien agregados, lo que se llaman agregados macroeconómicos, con igualdades macroeconómicas, y después vamos bajando en niveles para tratar de entender de dónde provienen esos datos y de dónde se construyen. ¿Seguimos un poco más? ¿Están para seguir un poco más? Lautaro, a mí lo que me llamó la atención, la cifra tan ínfima de la pesca en la incidencia del Producto Nacional, teniendo el litoral marítimo que tenés.
Eso nadie lo ve. Sí, ahí hay un montón de discusiones. La realidad es que es un sector que no está desarrollado básicamente porque el consumo interno es marginal. ¿Sí? Es un país que básicamente es consumidor de vacunos, cerdos y ese tipo de cuestiones. Entonces también hay una especie de cultura de la alimentación que también fue guiando un poco eso, pero el potencial agroexportador que tiene la industria pesquera argentina es enorme, es inmenso. Por eso todo lo que se llama el cordón marítimo, ¿sí? Que define la plataforma continental argentina, está todo bordeado por buques japoneses, buques chinos, Sí, sí, ¿sí? chino. Que ingresan a la plataforma marítima y salen constantemente buscando langostinos, buscando todo lo que Sí, hay en la todo. plataforma marítima. Calamar, todo. Exacto. Eh, Me llamó la atención porque el otro día me quedó grabado el importe tan ínfimo que era de pesca. Y vi una película, Piratas del Rock se llamaba, que era de un barco pirata que tenía las radios en Inglaterra. Y decía que la radio influía y no permitía dejar de desarrollar la economía británica, que era netamente de pesca. Entonces ahí me quedó dando vuelta la situación. sí, la industria pesquera tiene mucho peso en Chile, por ejemplo, ¿sí? Y en muchos países. Lo que pasa es que, bueno, acá en Argentina, claramente la producción y la inversión vinculada a las materias primas está orientada a otro lado, ¿sí? A la producción de granos y a la producción de carne. Pero sí, el Sí, netamente potencial, agropecuario. netamente agropecuaria, el potencial de la industria pesquera es enorme. Igual los datos que vimos nosotros son de 2016, habría que ver algún análisis más reciente para ver si tiene un crecimiento, pero a simple vista te diría que no. Los puertos argentinos no son puertos industriales muy grandes, los puertos, por ejemplo, el puerto de Quequén, el puerto de La Plata y demás, tienen únicamente una función de transferencia de la producción agropecuaria, ¿sí? No de pesqueros. No están orientados a organizar los sistemas industriales de pesca a gran escala, ¿no? Están vinculados a cargar los grandes cargamentos de producción agropecuaria y exportarlos. Acá volvemos un poquito sobre algunas discusiones, acá para poder ir siguiendo traduciendo lo que veníamos hablando, el producto como el valor agregado de cada sector de la economía. Esto después lo vamos a ir viendo. Digo, uno cuando habla del producto puede hablar del valor bruto de la producción o del producto neto en algún sentido. La diferencia está con que para hacer una determinada producción y para poder producir algo, uno tiene que hacer compras intermedias. Entonces, el producto bruto no tiene considerado esas compras intermedias y el producto neto sí tiene consideradas esas compras intermedias. Esta igualación al ingreso es un poco lo que yo les estaba planteando y en relación al gasto, ¿no? Son equivalencias macroeconómicas que no necesariamente se llegan a cumplir, sino que son pretensiones teóricas, ¿no? Es la idea de que todo lo producido, ¿sí? Genera un ingreso determinado y que todo ese ingreso determinado es destinado de alguna manera al gasto o al ahorro y que la economía gasta y consume todo lo que se produce. En distintos periodos, pero está detrás de esto y está vinculado también a la equivalencia de la igualación de la oferta y la demanda. No se produce más de lo que voy a vender, ¿sí? Entonces todo lo que produzco se vende. Estas variables, digo, producto, ingreso y demanda agregada, las vamos a ir viendo de a poco, pero vienen un poco de lo que estábamos hablando recién, ¿no? El ingreso está vinculado al consumo y al ahorro, y la fórmula de la P del producto está vinculada, ¿sí? Al consumo y la inversión. Entonces, a partir de una equivalencia matemática, se pueden establecer equivalencias entre estos agregados económicos.
o estas identidades macroeconómicas. Dice, en una economía cerrada, ¿no? Una economía que no exporta y una economía donde no hay, no participa el gobierno, esto es un supuesto, ¿no? Esta es una primera simplificación analítica. La demanda agregada, o sea, todo lo que se demanda en la economía es igual, ¿sí? Es lo mismo que sumar todo el consumo más toda la inversión. Hablamos de que la inversión en algún punto era el consumo de las empresas. Entonces, ¿qué es la demanda agregada? ¿Qué es todo lo que se está demandando en una economía? Bueno, todo lo que demanda el sector privado industrial y todo lo que demandan los hogares para consumo. Acá está la definición. C es el consumo privado agregado, que consiste en el gasto total de bienes y servicios de todos los individuos de un país, y la I es la inversión, representa el gasto total de una economía en bienes de capital, es decir, bienes que sirven para producir otros bienes. Entonces, estas son equivalencias macroeconómicas, pero que detrás de esto está un poco lo que venimos hablando hasta recién. Esta es la otra equivalencia macroeconómica, es decir, bueno, el producto bruto de un país, ¿sí? Es la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía durante un periodo, y la idea de que todo lo producido en un periodo va a ser consumido, ¿sí? Vía inversión o vía consumo, ¿sí? Que no hay remanentes. Ese es un poco el esquema que está acá detrás. Y la idea también de que esa producción va a generar un ingreso determinado y que todo ese ingreso determinado va a ser destinado o al consumo o al ahorro, ¿no? Entonces el ingreso que tienen los hogares, sean hogares de trabajadores o sean hogares de empresarios, ese ingreso va a estar destinado a una de las dos variables. Acá está un poco la definición. Los ingresos de una economía provienen de las remuneraciones llamadas a los factores del capital. Hablamos de las remuneraciones, pero también sabemos que cuando hay producción, no solamente hay ingresos para los hogares que son trabajadores, también hay ingresos para aquellos que invirtieron, ¿sí? En la empresa, ¿sí? Esos ingresos también son denominados ingresos y son remuneraciones a los factores de la producción. Pasa que no son los factores de la producción, no son los trabajadores, ¿no? Son los que invirtieron, o los capitalistas que invirtieron en el funcionamiento de esa empresa y lo hicieron a cambio de obtener una remuneración a cambio, ¿no? En economía se hace una distinción básica y simplificadora que consiste en dividirlos entre trabajo y capital, ¿sí? La remuneración al trabajo son los salarios y la remuneración al capital son los beneficios, ¿sí? Entonces, el ingreso, cuando hablemos de ingreso, no lo pensemos solamente en el ingreso que hay producto del trabajo, sino también pensémoslo en función del ingreso que tienen aquellos que invirtieron, ¿sí? En una empresa y que obtienen beneficios por esa inversión. Ese ingreso que va a estar disponible luego de, por ejemplo, las retenciones que se les hacen de los impuestos, las retenciones que se les hacen de las contribuciones patronales, ¿sí? Es un ingreso inicial que se va a ir reduciendo y que después va a llegar un saldo final a tu bolsillo o a la cuenta. Entonces, para poder conocer estos datos y para poder construir estas equivalencias, para conocer el dato del producto, vamos a tener que conocer la producción, ¿sí? Y los consumos intermedios que tiene cada sector. Para conocer el ingreso, vamos a tener que conocer la retribución a cada uno de los factores. Y para conocer el gasto, vamos a tener que conocer qué adquisiciones hacen aquellos que compran bienes finales, ¿sí? Si hacen gastos vinculados al consumo, o si hacen gastos vinculados a la inversión, o si parte de esos gastos y ese consumo es efectuado por otras partes del mundo, ¿sí? Cuando uno hable del gasto, también va a tener que tener en cuenta el consumo que realizan los países de afuera comprándonos a nosotros, ¿sí? Los productos que estamos produciendo nosotros. Les muestro un poquito más.
Acá está, esto también es una captura del libro y tiene que ver con esta idea, digo, de poder igualar la oferta total de bienes, la producción total al consumo y la inversión, la idea del